Bueno, la siguiente, Oli y yo tuvimos una venturosa coincidencia en esto de que nos están comenzando a interesar los agrocombustibles, también conocidos como biocombustibles, y que se enmarca como un primer resultado conjunto del proyecto que les presentamos en el Congreso anterior, que tiene que ver con lo global, lo local, impactos, respuestas desde la sociedad rural. Bueno, este es un caso donde lo global y lo local es muy claro, ¿no? El chiste es analizar las mediaciones, ¿no? Encontramos que se están expandiendo los llamados agrocombustibles. Al decirles agrocombustibles está implícita una crítica. Se está hablando de biocombustibles y se les está dando, como decimos ahí, un barniz verde, o sea, es energía renovable, es energía no contaminante, cuando en realidad hay serias dudas, hay estudios que demuestran que, bueno, quemar palma de aceite, quemar etanol y quemar biodiesel genera más CO2 que el petróleo o que el carbón, inclusive, ¿no? Además de toda la energía necesaria para producirlos, además de la expansión sobre tierras. La justificación es que se van a usar tierras no útiles para la agricultura, ¿no? El problema es que generalmente las tierras no útiles para la agricultura, y están habiendo ya los primeros estudios, pues son tierras de uso común que alguien usa, o sea, son bosques, selvas, son montes para pastoreo, ¿no? Y bueno, aquí lo que coincidimos también venturosamente es que nos está empezando a interesar analizar distintos casos en Latinoamérica. Aquí les vamos a presentar los casos de Guatemala, Brasil y México. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que nosotros pensamos es que esto está comenzando a tener y va a tener en el futuro un fuerte impacto geopolítico. Es decir, por una parte, algo que ya hemos escrito y analizado un poco, está una nueva relación entre el sector alimentario y el sector de la energía, o el sector agrícola y el sector de la energía. Por otra parte, hay un nuevo elemento de vulnerabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria de muchos países en un contexto, como sabemos, de crisis alimentaria y de aumento del hambre. Básicamente hay dos agrocombustibles ahora en el mercado: el etanol, que se hace de maíz y de otros granos, y el biodiesel, que se hace de caña y también de palma. Y bueno, además es como muy costoso para el poco aporte al consumo energético mundial, ¿verdad? Se calcula que va a llegar al 19%, todavía no llega, ¿no? Y es una estrategia de la Unión Europea, sobre todo para Centroamérica, y de mismo Estados Unidos, para ir dependiendo menos de todo. Sí, en esta nueva geopolítica de los países más desarrollados, digamos que frente al problema de la crisis energética, sobre todo la Unión Europea, aunque también Estados Unidos, ha diseñado una estrategia, un nuevo plan energético que, entre otras cosas, para el caso de la Unión Europea, supone que para el 2020 por lo menos el 10% de todo el uso de los combustibles para transporte tendrán que ser derivados de energías renovables, ¿sí? Sin embargo, esto supone un problema de origen, que es que para que ellos pudieran transformar o modificar ese consumo de energía, tendrían que utilizar el 70% de sus tierras en los cultivos que están asociados a los agrocombustibles, cosa que no van a hacer. Entonces, frente a esa limitación de tierras, la Unión Europea ha diseñado una estrategia para apropiarse, comprar, rentar tierras en otros países, o para vincularse con empresas en otros países. Yo estoy estudiando el caso de Guatemala, aunque hay unos casos muy fuertes. En el caso de África, por ejemplo, están comprando y rentando tierras
principalmente en Mozambique, en Sudán, Nuevo Sudán, etcétera, para producir ahí los agrocombustibles, ¿no? Por los costos sociales y ambientales que implican, ¿no? Entonces, bueno, teóricamente apenas hemos estado platicando, porque cada una lo ha ido trabajando. A mí me gusta la idea de Philip McMurkin, un teórico de nuestros asuntos agroalimentarios, que ha planteado, basándose un poco en estudios con base en el marxismo y sobre la globalización, que hay regímenes agroalimentarios, es decir, que son cada vez más globales. Y a partir pero primero estuvo el régimen como de mucha intervención estatal a mediados del siglo XX hasta los 70s, 80s, y después un régimen corporativo, o sea, las corporaciones, las grandes transnacionales controlan cada vez más la alimentación y la agricultura. Y él ve que esto de los agrocombustibles se perfila para un nuevo régimen, que es como la agricultura se puede redinamizar a partir de la crisis actual, ¿no? Que es una crisis, decía, alimentaria y de hambre, ¿no? Y bueno, él lo identifica, yo coincido con que es una nueva forma de explotación colonial. En eso sí coincidimos con David Harvey, que nos plantea que esto es una especie de regreso a una acumulación originaria en el sentido de una explotación extractiva de los recursos naturales, similar a la minería hacia la agricultura y también el agua, en fin. Y hay una discusión ahí teórica a nivel internacional sobre, bueno, si esto es una novedad, ¿no? Volver a regresar a la expoliación así de los recursos naturales de una manera colonial, o sea, en función de las necesidades de los países centrales, o si el capitalismo siempre es así, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, para el caso de que estoy estudiando en Guatemala, pues como ustedes saben, la investigación siempre nos lleva a caminos que a veces no nos esperamos, ¿no? El tema que he trabajado durante un rato es el de la crisis alimentaria, y de ahí pues empezó a derivarse el problema de la producción de los agrocombustibles. Por un viaje de estudios que hice con los estudiantes de la maestría en desarrollo rural, tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, al valle de Colochic, que es en la región, digamos, es hacia el centro norte del país, en donde se están concentrando las tierras para la producción de caña de azúcar, que es una actividad ya tradicional en Guatemala, lleva muchísimos años, incluso es el quinto exportador de caña de azúcar, tiene un potencial muy importante Guatemala, y en esa región del Valle de Colochic se están concentrando algunos de los ingenios de una familia de origen alemana, cuyo apellido es Wittmann, y además están incursionando capitales alemanes y españoles para la producción de la palma africana. En la misma región, pues sobre todo porque hay mucha agua, ¿no? Está beneficiada por el río Colochic. Y bueno, derivado, digamos, de todas esas reflexiones y de esta experiencia en trabajo de campo, es que me empiezo a acercar al caso de Guatemala y digamos que el bagaje teórico, el sustento teórico más importante viene desde la geografía crítica, que plantea que se están generando nuevos procesos de acumulación que Harvey llama por desposesión, es decir, estos mecanismos de apropiación y despojo de las tierras de origen campesino para producir colza, jatropá, palma y caña de azúcar, que son los principales insumos de los agrocombustibles. Adelante. Bueno, entonces, en el caso de Guatemala, resulta que, bueno, históricamente ellos han tenido un problema de conflictos agrarios. Guatemala, como saben, no ha tenido reforma agraria, ni siquiera con los acuerdos de paz firmados en 1996, que se crea un fondo de tierras. Pues la verdad es que los campesinos no han podido acceder a las tierras, y más bien lo que se ha dado es un proceso de profundización del despojo de las tierras, que se ha acrecentado en los últimos años por la inclusión de estas nuevas empresas para la producción de agrocombustibles. Como les decía,
decía, el asunto está engarzado con la política energética de la Unión Europea, porque si bien la Unión Europea produce un poco de agrocombustibles y le compra un poco al Mercosur, particularmente a Brasil, por el poder que tiene Brasil ya instalado en el mercado del etanol, pues es un competidor muy fuerte, de tal manera que en esta nueva política, la reestructuración de la política energética de la Unión Europea, se están buscando nuevos territorios para producir estos agrocombustibles o para adquirir los insumos para satisfacer esa demanda de nuevos combustibles verdes, entre comillas, ¿no? Entonces esto ha generado dos problemas en Guatemala. Por una parte, como les decía, un proceso de reconcentración de las tierras, porque en realidad ya estaban privatizadas, pero incluso a los finqueros, que viene a ser una especie de ranchero en México, es decir, que poseen grandes extensiones de tierra, estas empresas también les están comprando a ellos las tierras. ¿Sí? Incluso están desplazando a esos privados, por eso hablo yo de un proceso de reconcentración de tierras, y derivado de todo esto, pues si ya había un problema de crisis alimentaria, pues con esto se está profundizando. Tan así que en el 2010 Álvaro Colón declara el estado de calamidad nacional, que es una situación, digamos, de extrema alerta, un foco rojo, porque en pocas semanas murieron 400 personas asociadas directamente al problema de la alimentación. O sea, no son palabras, son palabras mayores, ¿no? Entonces, nada más para darles unos datos, la caña de azúcar pasó del 3.4% de la superficie en 1980 al 14% en el 2008, todo esto en manos de privados y particularmente de los alemanes. Y la palma africana pasó de 35.000 hectáreas, yo creo que el dato es de 2007, a 100.000 en el 2010. Es decir, estamos hablando de un crecimiento exponencial, particularmente en el caso de la palma africana. Ahora, la pregunta sería ¿por qué Guatemala? Bueno, hay muchas condiciones propicias para que la Unión Europea incluso haya firmado un acuerdo en donde estipula que Guatemala tendrá trato preferencial para la adquisición de agrocombustibles. O sea, no es Costa Rica, ni Honduras, ni El Salvador, que también producen importantes agrocombustibles o volumen. La primera, que a mí me parece muy importante, es la fragilidad agraria por la que atraviesa Guatemala históricamente, ¿no? Es decir, no hay una definición jurídica de a quién le pertenece la tierra. Después de los acuerdos de paz del 96, lo que se hace es una especie de subastas públicas para poder acceder a la tierra, de tal manera que hoy los campesinos, para que puedan tener tierras, las pueden comprar. Pero en el mercado de tierras entran los privados, entran las empresas y los campesinos, que pues imagínense en sus condiciones, están pues muy limitados a adquirir las tierras, ¿no? La otra sería la producción productiva de caña de azúcar. Como les decía, es el quinto exportador de caña. Guatemala exporta de por sí a Estados Unidos y a otros países, pero además tiene el segundo lugar en eficiencia, o sea, productivamente, ¿sí? Es de los países más eficientes en términos del azúcar que se obtiene de la caña, ¿no? Además, habría que decir que hay una presencia muy importante de empresas de corte nacional, ahí sí, que están asociadas a la industria de los aceites. Por ejemplo, a lo mejor nos ha llegado aquí a México, no recuerdo bien, pero el aceite Maravilla, creo que sí lo conocemos. Bueno, es de una empresa guatemalteca muy importante que distribuye alrededor del 50% del aceite en todo Centroamérica, y que es Olmeca S.A., y que se está asociando con las empresas alemanas, particularmente para la producción de palma africana, ¿no? Y por supuesto, pues hay toda una política de Estado, ¿no?, favorable a esto, porque en este espejismo de que hay que aprovechar las oportunidades que ofrece esto para los campesinos, pues entonces legislaciones, recursos, etcétera, para propiciar y fomentar la producción de estos cultivos. Además, pues qué raro, pero el BID, ¿verdad? El BID también ha metido la mano. En el 2008 tan solo canalizó $400,000
Guatemala nada más para la tecnología, para que se apropien de tecnología para la producción de agrocombustibles. Y no lo menciono ahí, pero también bancos diversos, entre ellos un banco alemán que está haciendo importantes inversiones. No está de más decir que incluso Brasil y Colombia han transferido tecnología y recursos financieros a Guatemala para incentivar también la producción, porque Brasil, pues como saben, es poderoso, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, entonces pasamos a Brasil. O sea, lo interesante de comparar los tres casos desde el ángulo de situación energética y situación alimentaria es, pues, bueno, como vemos, como nuestra región no es homogénea para nada. Brasil es una potencia en agrocombustibles. Fue una estrategia deliberada desde antes de Lula, desde los gobiernos de los 80s, 90s, apostarle a generar tecnología endógena para producir etanol desde la caña de azúcar. Y bueno, eso darle frutos ahora. Brasil está exportando no solamente el etanol, sino la tecnología para producir el etanol a partir de la caña. Y recientemente, hace una estrategia deliberada, Lula les dio muchísima cancha a los llamados señores del etanol, o sea, hay un sector agroindustrial reciente que está haciendo grandes fortunas con esto, y la caña, bueno, se está expandiendo de una manera espectacular. Ya había la tradición, como sabemos, desde la colonia para caña de azúcar para azúcar, ¿no? Y ahora pues para el etanol. Por aquí tengo el dato. En las regiones de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo y Goiás, crecimientos del 123 al 298% de la superficie de caña entre 2001 y 2008. Esto es para etanol, o sea, es la reconversión hacia el etanol. Y bueno, las consecuencias territoriales y socioecológicas son graves en Brasil, porque se prohíbe producir caña de azúcar en el Amazonas. Entonces se están reconvirtiendo zonas que eran ganaderas para etanol y se está yendo la ganadería al Amazonas. Entonces está acelerándose la deforestación. Luego, los famosos empleos, ¿no? Se publicita mucho que Brasil está generando muchos empleos. En la industria, la verdad, no sé cómo ande, pero los empleos que está creando la industria de la caña de azúcar para etanol son precarios, tienen características de semi-esclavismo. Hay ONGs, eso nos enteramos en un congreso que fuimos ayer porque había muchísimo trabajo sobre esto, que van a rescatar a los campos agrícolas, a los jornaleros, porque se los llevaron con engaños, porque están semi-secuestrados, porque no se les paga, esto sobre todo en la región de Sao Paulo, que es la más fuerte. Y bueno, en los lugares donde ha crecido es porque el combustible sale directo para exportación o para abastecer a ciudades grandes, como es el caso de Sao Paulo. Entonces, bueno, nada más brevemente, aquí se expresa mucho el carácter de depredador desde el sentido socioecológico de esta nueva rama productiva que está creciendo cada vez más. Entonces pasaríamos a México. No. Okay. No. Sí, perdón, es que vamos a correr porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, sí, bueno, son megaproyectos deliberados, decía yo, se están dando además el proceso de reforma agraria que Brasil nunca tuvo, que es muy incipiente a partir del gobierno de Lula, en buena medida por la presión del MST, de los movimientos de los sin tierra, pues se frena. O sea, regiones donde llega el etanol y terrateniente que tenía tierras ociosas que podían ser afectadas para el reparto del MST, porque además del MST, como saben, se mueven campamentos, ahí van con toda la gente, ¿no? Pues se frena porque entonces lo dedican al etanol. Y como el etanol lo está promocionando el gobierno, pues ahí adiós reforma agraria, ¿no? Lo demás ya más o menos lo mencioné. Y pasaríamos al caso de... Bueno, México. Mexiquito lindo y querido, como sabemos que tenemos un problema, nosotros sí está de la fregada, o sea, tenemos un problema fuerte energético, cada vez estamos exportando menos petróleo, es costoso extraerlo, Pemex está muy descapitalizada, es obsoleta, explorar y extraer de campos ya maduros, por eso se está concesionando a la empresa privada, pero hay datos de cómo nuestras exportaciones han bajado.
nos salva un poco la cosa de que los precios están subiendo, pero bueno, la situación energética real del país es que a la larga no vamos a poder recibir el gran flujo de ingresos que teníamos por el petróleo. Y además, paralelamente a esto, como sabemos, pues dependemos de Estados Unidos para nuestros alimentos, especialmente maíz, y en el momento en que Estados Unidos sí hace etanol de maíz y está apostándole a eso, le está subsidiando. Entonces, ¿qué pasó? Que las importaciones que nosotros les hacíamos de maíz pues se fueron para arriba y son más escasas, y además la tendencia parece que va así. Bueno, no conformes con eso, Nacional Financiera en 2008 da lana para hacer una planta en Los Mochis, Sinaloa, que el proyecto era hacer como 4 o 5 en toda esa región, para hacer etanol de maíz blanco, porque es buen negocio exportarlo a Estados Unidos, ¿no? Y pues se armó la de San Quintín, porque, bueno, pues si hay déficit de maíz y las importaciones están cada vez más caras, si el de consumo humano preferencial es el blanco, ¿cómo es posible que de nuestro granero de maíz blanco, que Sinaloa es el que más produce, se esté usando para etanol? Las plantas están paradas, pero hay proyectos para echarlas a andar a partir de sorgo, el cual también importamos, ¿no? Y bueno, pues entonces a nosotros nos agarra, digamos, en una situación muy vulnerable por los dos lados, energético y alimentario. Ya estamos aquí. Bien, yo he estudiado en el caso de México más el caso de Chiapas. Bueno, resulta que en este estado particularmente en los últimos años se ha impulsado la producción de palma africana. El impulso no ha sido solamente de parte del gobierno estatal, sino que a nivel federal, particularmente por la CONAFOR, bajo un argumento de reforestar zonas de tierras en desuso, marginales o improductivas, pues se ha introducido la producción de palma africana y también de jatropa, que es una semilla de la que se obtiene un aceite. Y bueno, la idea, ¿no?, de construir todo un discurso favorable a estos cultivos, en estos primeros meses del año, en abril del 2011, se anunció con mucha fiesta el primer vuelo con bioturbocina. Fue un vuelo de Interjet de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, en el cual iban Juan Sabines y su gabinete y el dueño de Interjet, que si no mal recuerdo es Miguel Alemán, y se anunció pues lo que podría significar en términos de modernizar Chiapas, ¿no? Después se supo que la bioturbocina, que es elaborada con la jatropa, la importaron de otro lugar porque en ese momento no se estaba produciendo bioturbocina en Chiapas. Pero bueno, el chiste era crear la imagen de lo que podría significar como éxito para los productores, ¿no? Para incentivarlos se les están dando alrededor de 7,400 pesos por hectárea a los productores que antes cultivaban maíz. Se les está dando la semilla y el apoyo tecnológico, ¿no? Y entonces muchos están reconvirtiendo sus tierras a tropa y otros más a palma africana. Ahí podemos ver los datos. En el caso de La Palma se pasó de 18,000 a 40,000 hectáreas tan solo en 3 años, y en el 2010 se tenía ya cultivadas 12,500 hectáreas de jatropa y se espera sembrar otras 7,000, ¿no? Nada más para dar una idea de cómo está la situación en el estado de Chiapas. Y pues ya nada más para terminar, bueno, ahí tenemos algunas conclusiones, ¿no? Mucha gente lo está escribiendo, mejor esto puede llegar al absurdo de producir alimento para los carros y las máquinas y no para la gente, ¿no? Si llega a consolidarse un nuevo régimen alimentario, las graves consecuencias socioeconómicas de las que les hablaba. En América Latina vemos diferencias cualitativas. Brasil es una potencia, es el segundo exportador, exporta no solo el etanol, la tecnología. Nosotros, aún cuando se esté estimulando, es muy incipiente, hemos llegado tarde, además está el absurdo de la discusión sobre el maíz. Sí hay datos de que se está desplazando cultivos. En nuestro caso hay dependencia tecnológica y financiera y hay una presión sobre la tierra, que esa varía, eso sí valdría la pena decirlo. En los dos casos de Guatemala y Brasil vemos que como son países sin reforma agraria,
el despojo muchas veces es hasta violento, ¿no? En nuestro caso hay certidumbre jurídica sobre las tierras, digamos, le entran los campesinos, los que le pueden entrar, pero no hay este problema del despojo de la misma manera. Y yo nada más, perdón, pero había que, una parte del trabajo que no expusimos por falta de tiempo, es bueno analizar, ahora hay que analizar el sector energético también, a ver qué está pasando, ¿no? Lo que está pasando paradójicamente es que el que crece es el carbón, que es súper contaminante, y parece que en el futuro de ahí, de la nuclear, del gas, es donde van a estar las fuentes alternas al petróleo, aunque se calcula que el petróleo todavía unos 50 años va a ser la principal fuente energética, esto va a ser más marginal. Pero bueno, lo que no se cuestiona, y hay estudios que lo demuestran, es que el modo de vida occidental de las élites nuestras y de los países centrales es devorador de energía de una manera que es insustentable. O sea, si se le garantiza a toda la población humana ese modo de vida, no alcanza el planeta, está demostrado. Entonces, bueno, el cuestionamiento debería ser más bien ¿a dónde vamos con esto? ¿No? O sea, habría que buscar, por ejemplo, la energía solar en muchos de nuestros países está totalmente desaprovechada. Se puede obtener gas metano de la biomasa de la basura orgánica. Es decir, hay muchas opciones que no se están explorando y en cambio vemos un futuro pues, de crecientes tierras para agrocultivos. Por último, en relación a la presión sobre la tierra, les había mencionado los casos de África. Sí, es una tendencia, digamos, muy nueva de los últimos 2-3 años, en donde Japón, Brasil y la Unión Europea están adquiriendo tierras en otros países, especialmente los africanos. Nada más para darles algunos datos, en Mozambique, por ejemplo, a través de diferentes convenios se adquirieron alrededor de 500.000 de hectáreas, y de estas solamente el 7% es para producir alimentos. O sea, el resto es para agrocombustibles y flores, ¿no? Pero, claro, para los gobiernos representa una oportunidad frente a la incapacidad de generar empleos y pues esa es una trampa, ¿no? En Sudán del Sur se adquirieron recientemente 2.6 millones de hectáreas, que representa el 10% de su territorio. O sea, pero bueno, podríamos seguir con más datos, ¿no? Nada más unas fotografías. Estas son fotografías que yo tomé en Guatemala, en el Valle del Polochic. Esta es por la planta de la palma, ¿no? Que parece una palma así como muy inofensiva, ¿verdad? Adelante. Este es el ingenio de la familia Whitman, que se llama Ingenio Guadalupe, que está también instalado ahí en medio prácticamente de la selva. Entonces estaba varado porque por problemas financieros no había operado al 100%. La siguiente. Y bueno, se ve muy mal, pero traté de hacer un acercamiento. Son las pequeñas plantas de la palma africana, y ahí, pues, no sé, hicimos un recorrido en un camión como de 2 horas, y de un lado y de otro veías las plantaciones de la palma o caña. O sea, no había de otra. En los montes estaba el maíz. Y la última. Y esta es la jatropa en Chiapas. Jatropa, son unas semillas pequeñas, de las que se obtiene aceite. Le dicen piñón. Sí, también le llaman piñón. Ahora sí, muchas gracias.